Acompáñenme por favor, Génesis capítulo 11. Génesis 11. Vamos a leer del versículo 27 al versículo número 32. Y dice así la palabra del Señor. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Ahora, para comprender un poco lo que nos dice este pasaje, quiero presentarle un mapita del viaje que emprendió esta familia. Era un viaje familiar. Entonces vamos a ver en la pantalla a continuación el viaje. ¿Qué dice la palabra? En el versículo 31 dice que Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, a Lot, su nieto, y salieron de Ur de los Caldeos. ¿Alcanzan a ver a Ur? Aquí a la derecha de la pantalla está Ur. Ur estaba en la región de Mesopotamia, ahí vivían Taré, sus hijos, sus nietos, su familia. Y dice la palabra que emprendieron un viaje ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde dice la palabra? Volvámosla a leer y dice que Taré se dirigía a la tierra de Canaán. ¿Ve la tierra de Canaán? Ok, entonces ese viaje tenía alrededor de 1.600 kilómetros. No es un viaje que se hace en carro, no es un viaje que se hace en avión. Es como ir y volver a Medellín. Va uno a Medellín y vuelve, más o menos tiene esa distancia, pero haciéndola a pie. Ahora, yo esta mañana hacía como un cálculo mental y es, ¿cuánto puede caminar uno con esposa, con familia, con animales, con todos los objetos, uno caminando de un lugar a otro? ¿Cuántos kilómetros se podrá hacer en un día? Con este calor, 10, 15, 20, no sé. Podríamos pensar que podría demorar el viaje completo 2, 3, 4 meses. No sé cuánto tiempo exactamente tomaría en ese lugar, porque no hay que conocer el camino. Ahora, volvamos a poner el mapa. Cuando yo era pequeño aprendí algo. Dice que la distancia más corta entre dos puntos era o es la línea recta. Entonces, ¿por qué Abraham y su familia, o Taré y su familia, no cruzaban directamente a la tierra de Canaán? Resulta que en medio de Ur y en medio de Canaán hay un desierto que es de los desiertos más difíciles del mundo. Entonces, comercialmente se había establecido una ruta que iba bordeando el río Éufrates, tal como lo muestra la flecha roja, va bordeando el río Éufrates. Esa era la ruta comercial y la ruta que seguramente esta familia tenía que tomar o tomó. Ahora, la pregunta es, cuando uno lee este pasaje, pareciera que el que tomó la decisión de partir de Ur hacia la tierra de Canaán era Taré. Pero la palabra de Dios nos muestra que no es así. Hechos capítulo 7, versículo número 2 al 3 dice lo siguiente. Está hablando Esteban en una respuesta al concilio, al Sanedrín, y está diciendo lo siguiente: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham. Diga conmigo, Abraham. En Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo, ¿a quién le dijo Dios? Abraham, deja tu patria, a tus parientes, y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿quién fue el que recibió la orden de salir de Ur e ir a la tierra de Canaán? Fue Abraham, no fue Taré. En el versículo 31 de Génesis 11 nos dice que Taré era el que lideraba porque él era como el patriarca y se le da un respeto y un lugar de honra al patriarca. Pero el que tenía la orden de ir a Canaán, ¿quién era? Abraham. Ahora, hace una semana yo le dije que habían tips que iban a hacer de este año un año diferente. El primer tip que le di la semana pasada fue que este es un año de detalles. Entonces, en el versículo 31 hay un detalle que debemos entender. Dice, Taré se dirigía a la tierra de Canaán,
pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. ¿Quién fue el que se quiso establecer en Harán? Taré. ¿Quién había recibido el llamado? Abraham. Dígale al de lado, Abraham fue el que recibió el llamado. ¿Cuál fue el llamado? Revisémoslo. Versículo 3 de Hechos 7. Vamos a sacar los 3 puntos de la orden de Dios para Abraham, para poder entender las cosas que le pasaron en ese viaje. 3 cosas que le pidió Dios a Abraham. Primero, deja tu patria. Con esto vamos a calificar el nivel de obediencia de Abraham. Usted me va a ayudar a calificarlo. Deja tu patria, número 1. Lo segundo, deja, ¿a qué? A tus parientes. Vamos, ayúdeme en esta mañana. Número 1, deja tu patria. Número 2, número 3, entra a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era esa tierra? Canaán. Entonces, antes de calificar el nivel de obediencia de Abraham, permítame compartirle qué pienso yo o qué considero yo que significa la tierra de Canaán. Canaán significa llamado. Dios llamó a Abraham, le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Todos tenemos un llamado. Levante la mano y diga conmigo, todos tenemos un llamado. Todos tenemos un propósito. ¿Tiene un propósito específico para este año? ¿Sí? ¿Tiene un proyecto específico para el 2016? ¿Sí? ¿Cuántos tienen un proyecto para este año? Bueno, ese es el llamado que Dios le ha hecho a su corazón. Es un llamado personal. Téngalo presente. ¿Qué significa Canaán también? Un lugar de bendición para él y para sus familias. Cuando nosotros leemos la palabra más adelante en Génesis 12 dice, ve a la tierra que yo te mostraré. Dios le recuerda el llamado que le había hecho a Abraham y le dijo, en ese lugar yo te bendeciré. O sea que este año si nosotros caminamos hacia nuestro Canaán, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a bendecir. ¿A cuánto les gusta la bendición de Dios? A mí me encanta la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios no traen tristeza. La bendición del mundo a veces trae tristeza, puede traer el rompimiento de un matrimonio, dañar la relación con la familia, puede traer destrucción física, pero las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Entonces todos tenemos en este año un llamado a ir hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Esa tierra, en ese lugar Dios promete bendecirnos. O sea, cuando caminamos en ese proyecto de vida, cuando transitamos en ese propósito para este año, vamos a caminar en un tiempo de bendición. Pero no solamente seremos bendecidos nosotros. Dios le dijo a Abraham que sería bendito él y a través de él serían benditas las familias de la tierra. Entonces usted va a ser de bendición para su familia. Usted va a ser de bendición para el lugar donde usted trabaja, para el lugar donde usted estudia. Sus amigos van a ser bendecidos. Si usted decide caminar hacia la tierra que el Señor le va a mostrar. Tal vez hay personas que Dios ya les mostró el camino, entonces ya van caminando, ya salieron de Ur. Tal vez ya llegaron a Harán. Hay otras personas que Dios les va a revelar el propósito, que han estado orándole a Dios y Dios le va a mostrar un propósito especial para este año. Y Dios le dice, ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ahora sí, ayúdeme a calificar el nivel de obediencia de Abraham. ¿Cuál fue el llamado de Dios? ¿Qué le dijo Dios? Deja tu patria. Ahora, de acuerdo a lo que hemos leído hasta el momento, ¿dejó su patria, sí o no? Entonces, ¿ahí fue obediente? Sí. Segundo mandato, Dios le dijo, deja a tus parientes. ¿Fue obediente, sí o no? Vamos a recordarlo porque parece que hay una división en la opinión. Dice la palabra en Hebreos 11:31, cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai y a su nieto Lot y salieron de Ur de los caldeos. Entonces voy a volver a preguntar después de haber leído esto. ¿Dejó a sus parientes? No. Salió con su papá, salió con su sobrino, ¿cierto? Y dice que fueron hacia la tierra, salieron de Ur y se iban hacia la tierra de Canaán. Tercero, hasta ahí ¿cómo vamos? ¿De 2 cuántas? 1. ¿Cómo está el nivel de obediencia entonces? 50%. Ahora veamos la última. Dios le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Llegó a la tierra que Dios le iba a mostrar? ¿Sí o no? Veámoslo en Hechos capítulo 7, versículo 4, para que quede completamente claro. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. ¿A dónde le había dicho Dios que fuera?
a Canaán. ¿Dónde se quedó? En Harán. Dígale al de al lado, se quedó en Harán. Entonces, de 3, ¿cuánto obedeció? 1. ¿Cuánto significa eso? 33.6666666%. Solo tuvo un nivel de obediencia del 33%. En un 67% Abraham fue desobediente. ¿Dónde se quedó viviendo? En Harán. Entonces esta enseñanza se titula No te quedes en Harán. No se quede en Harán. Ese no es el camino completo. ¿A dónde lo quiere llevar Dios? A la tierra donde fluye la leche y la miel. Recuerde, Canaán es un llamado, Canaán es un propósito, Canaán es un proyecto para este año. Algo que Dios quiere hacer en nuestra vida o a través de nuestra vida para que podamos recibir bendición en nosotros, o bendición para nosotros y bendición para muchas personas. Proyectos familiares, proyectos profesionales, pero por encima de todo, proyectos espirituales. ¿Qué le pasó a Abraham? Dios le había dicho, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Podemos empezar a caminar, podemos salir, pero en algún momento nos podemos distraer de nuestro propósito. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Se distrajo del propósito, del llamado. No nos podemos distraer del llamado. Hace una semana entonces le dije, primer tip de bendición en este año, de victoria, detalles. Segundo tip, no te distraigas. Dígale a la persona que tiene al lado, este año no te puedes distraer. Tenemos que estar concentrados en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y a Abraham, desafortunadamente, distracciones lo desviaron del propósito e hicieron que él se retardara en llegar a la tierra prometida. La palabra de Dios dice que Abraham salió de Harán a los 75. No nos da un detalle para calcular el tiempo en que estuvo en ese lugar, pero personalmente creo que fue el tiempo suficiente para hacer negocios, para prosperar en ese lugar. Y eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo fue? No sé, pero fue el tiempo suficiente para echar raíces en un lugar en donde Dios no quería que él estuviera. Se distrajo. Esa distracción le costó que recibiera la bendición de su hijo mucho después de lo que tal vez Dios quería. ¿A qué edad tuvo Abraham su hijo Isaac? A los 100 años nació Isaac. A los 99 lo concibió, a los 100 nació el hijo de la bendición. Pero ¿cuánto tiempo estuvo retrasada esa bendición? Porque él se quedó ¿en dónde? En Harán. Entonces dígale otra vez al de lado, no te quedes en Harán. Dios tiene bendiciones específicas que son para este año. Eso es lo tercero que debemos entender. Tercer tip, hay bendiciones que son para este año. No son para el 2017, no fueron para el 2015, son para el 2016. ¿Cuántos quieren recibir las bendiciones que Dios ha preparado para el 2016? Entonces no se quede en Harán, no se distraiga. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Eclesiastés capítulo 3, Salomón dice, hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Todo tiene un tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a movernos en los tiempos de Dios para recibir las bendiciones que Él ha preparado con anticipación para este tiempo. Hay cosas que nosotros no podemos hacer a una edad superior. Le voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí personalmente. Cuando yo tenía 33 años, digamos que empezó esta historia de la iglesia Manantial de Dios. Y en ese tiempo Dios me dijo, necesito que seas pastor. Y yo luchaba en contra de ese llamado. Yo le decía al Señor, no, yo cuando tenga 50 voy a ser pastor, Señor. Está bien, acepto el llamado, pero a los 50. Acepto el llamado cuando ya haya trabajado, cuando ya haya podido cosechar muchas cosas para mi vida. Ese era mi pensamiento. Y en una confrontación con el Espíritu Santo, en medio de la oración, el Espíritu de Dios me puso en el corazón y me dijo, este es el tiempo. Es ahora o nunca. No me sirve después. Eso no implica que no me vas a seguir sirviendo, pero no desde la perspectiva de Dios. Te voy a bendecir, pero no de la manera como yo espero bendecirte. Toma tú la decisión.
Y eso es lo que le quiero decir en esta mañana. No nos puede pasar como a Abraham. Yo creo que Dios quería darle ese hijo mucho tiempo antes, pero el hecho de quedarse él en Harán y desobedecer a Dios hizo que la bendición se pospusiera. Dios no quiere posponer bendiciones en este tiempo. Dios quiere realmente bendecir a su pueblo. Dios quiere que nosotros veamos su gloria para que la gente pueda decir, ay, verdaderamente Dios está con ellos, y la gente pueda buscar al Señor. Ese es el propósito de Dios. Entonces, que no le pase a usted. ¿Qué son las distracciones? Una distracción es algo que atrae nuestra atención y nos aparta de aquello a lo que estamos llamados a hacer. Eso es una distracción, algo que nos aparta de nuestro propósito, algo que nos aparta de nuestro llamado, algo que nos aparta de nuestro proyecto. Otra definición de distracción es todo aquello que me desconcentra de mi propósito. Yo necesito en este año estar, ¿qué? Enfocado en Dios, enfocado en lo espiritual. La Biblia dice que quienes aprenden a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Primera de Juan 3:2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud, así como creces espiritualmente. Es un año para estar enfocado en lo espiritual. Si tú te enfocas en el crecimiento espiritual, si en este año te propones y tienes un proyecto espiritual, te aseguro que los demás proyectos van a salir adelante. Dios me ha enseñado a mí algo especial, que cuando yo me ocupo de sus cosas, Él se ocupa de las mías. Él pelea por mí. Y como Él es el vencedor, ¿quién le puede derrotar? Nadie. Entonces necesitamos estar concentrados. ¿Cuáles fueron las distracciones que enfrentó Abraham y que podemos enfrentar nosotros en este proyecto, en este propósito, en este llamado del 2016? 5 distracciones que enfrentó Abraham, que tal vez usted puede enfrentar las 5, 4, 3, 2 o 1, y que lo pueden sacar del propósito de Dios, o que lo pueden retrasar del propósito de Dios, o que pueden hacer que usted llegue tarde al cumplimiento del propósito de Dios. Y entonces la bendición se va a posponer, ¿verdad? El Señor dice, mías son las naciones, mío es todo. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y hasta los confines de la tierra. Dios quiere darnos esa bendición. ¿Cuántos lo creen? Esa es la bendición para este año. Pero las distracciones aplazan esa bendición. ¿Cuál fue la primera? Primera distracción, el apego emocional a las personas. Abraham tenía un apego emocional. ¿Qué es apego? El diccionario dice que estar apegado a alguien es sentir cariño, es sentir afecto por una persona. ¿Será que el apego es malo? Como tal, no. El apego se convierte en algo negativo, dañino, cuando ese apego se convierte en algo compulsivo, que nos hace creer que no podemos vivir sin esa persona, que el no estar con esa persona va a robar nuestra felicidad. Ahora, ¿la orden de Dios cuál era? Deja tu tierra, deja a tus parientes. Uno podría pensar por un momento, uy, Dios cómo es de duro, cómo va a dejar a la familia, ¿cuál era el problema con el papá y el sobrino? ¿Por qué Dios le pidió cosa tan dura? Ahora, esto tiene una razón. Josué capítulo 24, versículo 2 nos dice por qué Dios quería que Abraham dejara a su papá y a su sobrino. Dice lo siguiente Josué, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré. ¿Quién era Taré? El papá de Abraham. Muchos de ellos, entre ellos el papá de Abraham y de Nacor, y que vivían al otro lado del río Éufrates, rendían culto a otros dioses. ¿Qué hacía el papá de Abraham? La tradición dice que Abraham trabajaba el hierro y hacía con el hierro o fabricaba ídolos. Ese era el trabajo diario del señor Taré. Ese era el trabajo de la familia. De eso vivían en Ur de los caldeos. Eso dice la tradición. Ahora la Biblia nos dice que eran idólatras. Pero Dios tenía un proyecto especial y único para Abraham, que lo podemos ver en Génesis 18, 19, para que podamos entender por qué Dios le pidió que no fuera con su familia. Génesis 18 al 19 dice, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande
y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Versículo 19, resáltelo, doble línea, amarillo fosforescente. Yo lo escogí a él a fin de que ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. ¿Cuál fue el llamado entonces? Dios dijo, voy a hacer de Abraham una nación grande, una nación que me ame a mí y que le enseñe a las demás naciones cómo adorar verdaderamente al único Dios verdadero. Vale la pena resaltar que Taré y Abraham eran descendientes de Sem. ¿Quién era Sem? El hijo de Noé. ¿Recuerdas lo que le pasó a Noé? Dice la Biblia que en ese tiempo llegó la maldad del hombre hasta el cielo y Dios decidió acabar con la humanidad. Y se dio cuenta de que había un hombre justo, Noé. Y a través de Noé volvió a repoblar, a través de Noé y sus hijos volvió a repoblar la tierra. Pero ¿qué pasó con la humanidad? Volvió otra vez a lo mismo, a caer en lo mismo, volvieron otra vez a la idolatría. Dios había hecho una promesa de no volver a arrasar la tierra con un diluvio. Y por eso puso el arco iris como parte del pacto, ¿cierto? Símbolo del pacto. Entonces Dios dijo, no puedo destruir otra vez a la humanidad, pero voy a levantar a través de Abraham a una nueva generación, a una nueva familia, a una nueva nación que me adore a mí. ¿Cuál es el problema? Había un llamado, un propósito, pero su papá y su familia se iban a convertir en piedras de tropiezo que iban a impedir que Abraham verdaderamente le enseñara a sus hijos y a sus familias que se mantuvieran en el camino del Señor haciendo lo correcto. ¿Usted ha tenido esa influencia negativa de pronto de alguna persona que lo ha desviado del camino correcto? Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si usted todo el tiempo va caminando hacia la tierra prometida y oye voces que le dicen, no se puede, eso no se va a lograr, no, déjelo ahí, miren, hagamos esta cosa que es lo mejor. Yo he tenido muchas voces en mi vida que han tratado de desviarme del propósito de Dios. Mi propia voz muchas veces es negativa, entonces tenemos que aprender que hay personas que definitivamente no nos pueden acompañar en el viaje. Hay personas que no deben estar en el proyecto. Hay personas que no deben estar acompañándolo a usted en el propósito del 2016. Dios le va a revelar. ¿Quién le dio la revelación a Abraham? Dios. Dígale al de al lado, Dios te va a decir con quién no debes andar. Hay personas que van a hacer que su paso sea más lento. ¿Cuál es el significado de Taré? Todos los nombres judíos o todos los nombres de ese tiempo tenían un significado. El nombre representaba el carácter. Por ejemplo, Jacob significaba engañador. Eso representaba el carácter de Jacob, por eso Dios tuvo que cambiarle el nombre a Israel. En el caso de Taré, su nombre significa el que te retrasa. Entonces, ¿Abraham con quién caminaba? ¿Con cuántas personas caminas tú así? En vez de ir hacia la tierra prometida, estás tú con personas que todo el tiempo te llevan a retroceder. Dígale de lado, deje al Taré este año. Deja tu Taré este año. Tienes que dejar a ciertos Tarés, porque no te van a dejar progresar. Esas personas van a dañar tus buenos propósitos, tus buenos proyectos. En el camino tenemos que aprender que hay que desprendernos de ciertas personas. Hoy mis amigos no son los mismos que yo tenía hace más de 15 años. ¿Dónde quedaron ellos? Atrás. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y a uno le duele y a uno le causa tristeza tener que dejar a un amigo. Pero si él no está en la misma sintonía, dice la palabra, ¿podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Qué tienen de común la luz y la oscuridad? La misma palabra dice, no te unas en yugo desigual. Pero nos encanta ir con Taré, caminando de la mano. Entonces Taré dice, ay, estoy cansado, ay, me duelen las piernas. No, para allá no vaya, venga, vámonos para este lado, siéntese aquí. Y nos desviamos del propósito de Dios. Primer distractor. Segundo distractor, apego a lo material.
Abraham tenía su apego a lo material. Génesis 12:5 dice, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán y se dirigió a la tierra de Canaán. Ahora, lo que voy a decir a continuación no está escrito, es algo que yo me imaginé, para que usted lo ponga ahí, se lo imaginó el pastor. Esta es una película mía en la mente. Sí, para que quede claro. Entonces, ¿qué me imaginé yo? Que en el camino, ¿cuántos salieron de vacaciones este año? ¿Con qué salieron de vacaciones? ¿Ah? Bueno, se llevó a la familia, qué bien, pero ¿qué más? ¿Con qué le echó gasolina al carro? ¿Con qué comió en los restaurantes? ¿Con qué? Con platica. ¿Y cuánto trajo de regreso? ¿Ah? ¿Cuánto trajo? Vino limpio. Porque uno se gasta todo y hasta más. En ese viaje de Ur a Harán, Abraham no estaba trabajando. Taré no estaba trabajando. Lot no estaba trabajando. ¿Qué pasó en el camino? Paremos a comernos aquí un coco, agua de coco aquí, luego paremos adelante la coca, luego paremos allá los chicharrones en Lorica, la arepa de huevo, luego el cóctel de camarones en Coveñas, hasta que llegó a Cartagena ya lleno. Más o menos ese es el viaje, ¿cierto? Así, para en el peaje y se compra la panocha de coco, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cómo llegaron entonces a Harán? Sin dinero. Esto es una película que yo me hice, vuelvo y lo resalto. Entonces Taré le dijo a Abraham, esta tierra parece buena, hagamos una cosa, hagamos una parada técnica. Empecemos a hacer ciertas cosas de las que hacíamos en Ur, recuperamos algo de dinero o recolectamos algo de dinero y seguimos más adelante a la tierra prometida. De paso tenemos unos ahorritos para comprar allá en la tierra que el Señor te va a mostrar. Y a Abraham esa idea le pareció buena. ¿Pero qué le había dicho Dios? Ve a la tierra que yo te mostraré. Dios nunca le dijo, para ahí en Harán y entonces en Harán haces unas vuelticas, te ganas una platica y sigues a la tierra prometida. ¿Qué significa el nombre Harán? Harán significa lugar seco y árido. Dios no quería que Abraham estuviera en un lugar seco y árido. Dios quería llevarlo más adelante. La palabra nos dice que cuando fueron a espiarla, los espías dijeron que era una tierra donde fluía la leche y la miel. ¿Cómo era el fruto de esa tierra? Espectacular. ¿A dónde lo quería llevar Dios? A un lugar espectacular. Y entonces Taré empezó a hacer platica y Abraham empezaron a hacer platica y empezaron a comprar cosas. Por eso Génesis 12 nos dice que cuando él decidió nuevamente obedecer a Dios, salió con las posesiones, con todo lo que había incorporado en ese lugar. No dejes que lo material te distraiga en este año. Ay, es que no tengo, entonces tengo que salir a trabajar el doble o el triple. Pídale a Dios que le multiplique. Dios, la bendición de Dios es la que multiplica y no lo aleja del propósito de Él. Muchas personas han recibido bendición de Dios para poder seguir creciendo espiritualmente. Pero cuando ven en ese lugar una oportunidad, yo voy a trabajar unas horitas extras, me voy a ganar un billetico extra, terminan alejándose del proyecto de Dios. Que no te pase a ti, que lo material no te aleje del propósito de Dios. Taré le hacía ver a Abraham que era necesario trabajar en ese lugar. ¿Sí ve el problema de las personas? Fuera de eso nos trabajan lo que nosotros siempre tenemos por allá en el corazón guardado, el anhelo de las cosas materiales. Ese apego a lo material. Y por eso se retrasaron. Taré se convirtió en una piedra en el zapato para Abraham. Abraham no fue capaz de confrontar a su papá y dejarlo ahí para seguir su viaje. Si el viejo quería trabajar, bueno, viejo, quédate. Igual aprovecho que el Señor me dijo, deja tu parentela y sigo. Sí, si hasta ahí no había sido obediente, era una buena oportunidad para decirle, bueno, quédate trabajando, nos vemos más tarde, chao. Pero no, estaba complaciendo al hombre, tenía ese amor enfermizo, ese deseo compulsivo de estar con las personas que él quería, tenía ese apego a lo material. Tercer enemigo. Conformismo. Se conformó. ¿Qué es ser conformista? Una persona conformista es alguien que se adapta con facilidad a las circunstancias que lo rodean con resignación. Dios le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré,
su papá decidió quedarse en Harán, ahí les estaba yendo muy bien, y él no hizo absolutamente nada, no peleó por nada de su proyecto, de su propósito en ese año. A usted y a mí no nos puede pasar eso. El conformismo, adaptarnos a las circunstancias que nos rodean con resignación, no puede robarnos la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. No nos podemos adaptar con resignación. Ay, es que no tengo plata. ¿Qué dice el Señor? Pídeme. Pedid y se os dará. Buscad y hallarás. Tocad y se os abrirá, dice la palabra. Dice también la palabra que muchos no reciben porque no piden. ¿Qué cambia la vida de una persona? ¿Qué me ha cambiado a mí? Las experiencias con Dios. Yo todo el tiempo le estoy pidiendo a Dios cosas, porque es mi papá. Dice, si ustedes siendo malos, sus hijos les piden pan, no le dan una piedra. ¿Cuánto más yo, que soy bueno, perfecto, bondadoso, que mi amor es inagotable, no les voy a dar todo lo que necesitan? ¿No dice eso la palabra? Entonces, ¿qué nos va a cambiar este año? Las experiencias personales con Dios. Yo puedo levantar la mano y testificar, Dios es mi Jireh. Hace unos días le estaba diciendo, ay Señor, necesito tal cosa, Padre, por favor, provéemela. Y al día siguiente, ¿dónde la tenía? En mis manos. He aprendido a ver a Dios como mi proveedor. Eso me ha cambiado mi vida. Mis experiencias personales con Él me han cambiado. Entonces, Abraham se acomodó. Conformismo. Ahí le estaba yendo bien. ¿Le estaba yendo bien en Harán? ¿Sí o no? Sí, le estaba yendo muy bien. ¿Pero era todo lo que Dios tenía para él? No. Dios había pensado, oiga, a través de Abraham voy a levantar una nación que me busque a mí. A través de Abraham voy a levantar una simiente en donde nacerá el Salvador. A través de Abraham los justos serán justificados por la fe. Abraham será llamado el padre de la fe. Y él dijo, ay, Dios me está bendiciendo, me está yendo bien económicamente. ¿Sí ve lo limitado de nuestro pensamiento? Mientras Dios piensa algo súper, hiper, mega grande, usted y yo pensamos en algo pequeño. Dios tiene algo súper, hiper, mega grande para usted. Dígaselo al de al lado, por favor. Dios tiene algo súper, hiper, mega grande. Pero no se conforme. Pablo dijo, no me quedo con lo que está atrás. ¿Cierto? No me resigno con lo que está atrás, dejo lo que está atrás, me enfoco en lo que está adelante. Olvido lo que queda atrás y me enfoco en lo que está adelante. Lo que usted ha conseguido es insignificante frente a lo que Dios le quiere dar. Eso es pequeño, porque Dios es un Dios de ideas grandes, pero necesita gente que piense en grande. Entonces él empezó a adquirir cosas, empezó a adquirir empleados, empezó a tener empresa, empezó a tener dinero. ¿Y qué? Se quedó con el que lo retrasó. Ay, papá, no, era Canaán. Ay, como que esta es la tierra que el Señor nos quería mostrar. Y Dios nunca le dijo, quédate aquí. Hasta ahí no se había visto la tierra que Dios le iba a mostrar. Fue más adelante que Dios le dice cuál es la tierra. Y en Génesis 12, capítulo 12, versículo 1, Dios tiene que recordarle el llamado. Ey, Abraham, recuerda, sal de la tierra de donde tú eres. Ve a la tierra que yo te mostraré y deja a tus parientes. Por años Abraham no hizo nada para volver al llamado. Por años Abraham estuvo dormido en la complacencia de ese lugar. Abraham va a hacer que nosotros nos sintamos conformes. Nuestro Harán es una tierra seca y árida, no es la bendición completa. No te dejes engañar del enemigo. ¿Cómo engañaban los españoles a los indígenas en los tiempos de la conquista? ¿Cómo los engañaban? Traían, ¿qué? Un espejo y se lo mostraban al indiecito y el indiecito, ¡oh! ¡Oro, oro! Dígale al de al lado que el diablo no te cambie espejo por oro. Dígaselo al de al lado porque el diablo le quiere cambiar espejos por oro. El Señor te quiere dar, ¿qué? Oro. ¿De quién es el oro y de quién es la plata? De Dios. Y el enemigo dice, ay, mira, aquí está la bendición, no vayas más a la iglesia. Oh, oro. Y le entregó usted la bendición espiritual de este año. Se la entregó al enemigo. Cambió espejo
por oro. Dígale al de al lado que no te pase, no cambies espejo por oro. Ahora, atención a este detalle. ¿Qué hizo que Abraham se quisiera mover de ese lugar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el detalle que nos da la palabra de Dios que desencadena el deseo nuevamente de Abraham de salir de ese lugar? La muerte de su papá. Dice la Biblia que cuando Taré murió, ahí enseguida el Señor le recordó el llamado y Abraham decidió ¿qué? Volver a moverse. Que no le pase a usted. Dios, si es necesario que mueva nuestros simientes, los va a hacer. Pero no esperemos a que Dios seque nuestros arroyos para ir en la conquista de lo que Él nos ha deseado. No espere a que algo duro. Dios le ha dicho, este es el año en donde vas a cambiar de trabajo. Y empiece a repartir las hojas de vida. Dios quiere sostenerlo ahí hasta que le dé el nuevo trabajo. Pero usted no, aquí estoy feliz. Llevo 25 años haciendo lo mismo, ya yo conozco mi trabajo. Eso es ser conformista. No le tenga miedo a lo desconocido. La tierra que Dios lo iba a llevar, ¿era una tierra conocida o desconocida? Desconocida. No le tenga miedo a ese lugar. Dios va a estar con usted. Él ha prometido que aún en valle de sombra de muerte Él estará con nosotros. Por eso David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta que Taré murió, hasta que algo fuerte pasó en su vida, no pudo vencer el conformismo. ¿Cuánto ha intentado lograr un proyecto y usted se conforma? Ay, no, eso es muy difícil. Ah, no, yo claudiqué en el primer intento. Dígale al de lado, no puedes claudicar en el primer intento. A Dios le encanta la gente que persevera. A Dios le encanta la gente que lucha y batalla por su galardón. Él dice, a los que perseveren, a eso les daré la corona de vida. Y en Hebreos 10:36 dice, el que persevera será el que alcance el galardón. Los que retroceden no agradarán mi alma. A Dios no le encanta la gente que retrocede. ¿Cuál es el peligro del conformismo? Dos cosas trae el conformismo a nuestra vida. Número uno, se roba la visión. Entonces usted deja de soñar porque usted ya se acomodó. Ah, yo ya estoy conforme, yo ya lo tengo, sí. Ya viene a la iglesia. Se llena el sábado, se llena el domingo, ya. Se acabó la historia. Mira al del lado. No te conformes. Lo que Dios ha hecho en este tiempo no es comparable con la gloria que ha de venir. Yo no puedo estar conforme. Si usted hoy no tiene visión, si usted no tiene planes para el futuro, si usted no está soñando constantemente, el conformismo se robó la visión. Por lo menos, aunque sea lo material, empiece por ahí. Deberíamos estar en lo espiritual que quiero crecer, yo quiero tener, yo quiero predicar, yo quiero ministrar. Ese debería ser el anhelo. Ay, no, ¿me van a poner a predicar a mí? Ay, no, yo ya estoy sirviendo, suficiente para mí. Perdió la visión. Y el conformismo llena nuestra mente de excusas para avanzar. No puedo, no tengo, ya lo alcancé todo. Pablo dijo, no pretendo decir que lo he alcanzado todo. Pero hay gente que dice, no, ya yo lo alcancé, ¿para qué más? Ya tengo esposa, ya tengo hijos, ya ¿para qué más? Y Dios diciéndole, estudia, que te voy a llevar a un lugar de honra. Ay, no, ya yo estoy muy viejo para eso. Ay, ahora especializarme, no, qué jartera. Dígale de lado, no se deje robar la visión. Cuarto distractor, la comodidad. ¿A cuánto les gusta la comodidad? ¿Qué es la comodidad? Circunstancias que rodean a una persona y que hacen que su vida sea confortable y placentera. Abraham estaba cómodo en ese lugar. Lo tenía todo. Tenía la familia, tenía platica. Pues le faltaba un hijo, pero el amor de su familia lo llenaba. Tenía empleados, tenía animales. Ahora, de acuerdo al mapa, ¿dónde estaba Abraham? ¿Lejos o cerca de Canaán? Estaba más cerca que cuando salió. Dígale de lado, estaba más cerca que cuando salió. Estaba cerca de Canaán. ¿Qué le faltaba al hombre? Un impulso final. Un esfuerzo final. Ya había pasado la mitad. Ya había pasado todo el río Éufrates. Ya estaba ahí cerquita. Ya estaba la bendición. ¿Pero qué? Se acomodó. Y a mí Dios me tuvo que trabajar eso. En el 2003 Dios me dice, vamos, deja tu parentela,
deja tu casa, deja tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré. Ese fue un llamado que Dios me hizo a mí. Y yo me hice el de los oídos sordos. ¿Por qué? Porque estaba cómodo en mi casa. Tenía a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi novia, comida, dormida, lavado, planchado, todo. Todo. Y Dios me dice, ve a Londres. Y yo no. ¿Sabe qué venía a mi mente? Viviéndome debajo del London Bridge, que es el puente insignia. Yo me veía ahí, viviendo ahí. Y el diablo vea cómo le quiere cambiar a usted oro por espejos. En esa época entonces yo veía el noticiero y preciso noticias de Londres. Qué raro una noticia de Londres, pero cuando yo me quería ir todos los días aparecía una noticia. Y un día veía, raramente ahora en Londres salen gente a pedir dinero porque no tienen casa. Y yo me veía ahí con el aviso, sin hogar. Así trabajaba el enemigo. Yo dije, no, yo que voy a ir a pasar necesidad. Yo tengo todo aquí, las sábanas, las cobijitas, bien rico. Y empecé a trabajar en tantas cosas que no rompieran mi comodidad. Y Dios incomodándome todo el tiempo. Me presenté en una universidad para estudiar lo mismo que me habían dicho que podía estudiar afuera. Y en esa universidad todo el mundo me decía, las entrevistas, no, magnífico, excelente, hoja de vida, no, perfecto, usted pasa las notas en la universidad, no, está garantizado. Y mientras tanto, por el otro lado, mi hermano me incomodaba, él fue el que me incomodó. No te quedes, tú necesitas salir, necesitas ir a aprender inglés, tú necesitas romper allá el lazo de la casa, venga, salga. Mi hermano menor que yo ya llevaba 5 años viviendo por fuera. Y él me decía, vamos, y yo no. Y yo hice todo lo humanamente posible para no salir de la zona de comodidad. Dios me cerró la puerta de la universidad en Colombia. Y voy a la embajada y yo empecé a hacer oración contraria. Había gente diciendo, Padre, abre las naciones, las puertas de las naciones. Isaías 45 dice que tú nos abrirás las naciones a nosotros. Y yo, Señor, cierra la puerta. Señor, cierra la puerta. Porque no quería perder la comodidad. Y me presenté a la embajada y pasé los papeles y me dijeron, venga en la tarde porque su caso hay que estudiarlo. Y yo dije, sí, me la van a negar. Y cuando regresé en la tarde a recibir la noticia, sale el cónsul y me dice, Bernardo Gómez. Y yo me presenté y me dice, increíble, tu caso es increíble. Y yo me la negaron. Yo nunca había visto esto, una visa tan larga nunca habíamos aprobado aquí. Toma, bienvenido, 2 años de visa. A nadie le daban una visa tan larga. Y yo quedé, mis amigos que se habían presentado les daban 5 meses, 6 meses, a otros se las habían negado. Y a mí me dice el cónsul, 2 años, buen viaje, te esperamos en Reino Unido. ¿Quién quería romper mi comodidad? Dios. ¿Por qué? Porque la comodidad te lleva a esforzarte al mínimo. En tu zona de confort no te vas a esforzar. ¿Qué le dijo Dios a Josué antes de entrar a la tierra prometida e ir a conquistarla? Esfuérzate y sé valiente. Y ese tiene que ser otro de tus lemas en este año. Esfuérzate y sé valiente. Sin esfuerzo no vas a conseguir absolutamente nada. ¿Quieres lo espiritual? Esfuérzate en la presencia de Dios. Humíllate en lo secreto y Dios te va a exaltar en lo público. ¿Quieres ser usado predicando? ¿Quieres ser usado ministrando? ¿Quieres ser usado profetizando, evangelizando? Esfuérzate. ¿Por qué Dios usa grandemente a estos hombres? Porque ellos se esfuerzan en lo secreto. Eso no es gratis, eso no es que hay el ungido de Jehová. Esos hombres se humillan en la presencia de Dios y ese esfuerzo tiene una retribución. Dios no es injusto. Pero en la zona de confort nos esforzamos al mínimo. En la zona de confort nos sentimos felices. En la zona de confort nos sentimos seguros. En la zona de confort creemos que podemos tener éxito. Pero el verdadero éxito está afuera en lo desconocido. Tu comodidad no te ha dejado recibir las bendiciones que Dios tiene preparados para tu vida. Dígale al de al lado, rompa la comodidad. Rompa la comodidad. Y finalmente el quinto y último distractor, ya para ir cerrando, los afanes del mundo. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Cómo nos presiona el mundo? Porque el afán trae 2 cosas, ansiedad y tensión. ¿Qué nos está diciendo el mundo constantemente? ¿Qué nos dice a través de la televisión? ¿Qué nos dice a través de internet? ¿Qué nos dice? Que nos llena a nosotros de ansiedad. ¿Qué te dice el mundo? Que si este año no haces el hiper mega viaje,
que si este año no te casas, que si este año no tienes hijos, etcétera, etcétera. El mundo nos presiona así, que si no tienes la mansión, que si no tienes el supercarro. ¿Qué te dice el mundo? ¿No te dice esas cosas? Y no es que Dios no te las quiera dar. David era un hombre rico, ni qué hablar Salomón, ni qué de hablar Job. Dice que Dios le restituyó el doble. Eran hombres ricos. Dios no está en contra de la riqueza. Dios está en contra del amor a las riquezas. Y tal vez este no sea el año de cambiar de carro. Y tú, es que el mundo, es que mi compañero cambió de carro, es que ahora mi novia compró carro, es que el otro compró carro y yo a pie. Y Dios te está hablando, este es el año de especializarte, por ejemplo. Pero usted que el afán del mundo lo llena de ansiedad y de tensión, entonces usted está desenfocado. Porque el mundo le quiere vender algo que no es el plan de Dios. Recuerde, espejos por oro. ¿Qué le quiere cambiar el mundo? Un espejo por el oro de la bendición que Dios le va a dar a final de año. Pero usted desenfocado. Ay, no, el mundo me dice que hay que correr para allá, entonces yo corro para allá. Y Dios le dice, no, siga por el camino recto delante de mis ojos y usted va a recibir la bendición. No se deje engañar por los afanes del mundo. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pregúntele a Dios. Dios sí quiere prosperarlo en todas las áreas de su vida, estoy seguro. Pero hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para mejorar como persona, hay un tiempo en donde yo tengo que aprender a también a estar solo. Yo estoy seguro de que Dios quiere que todos los que anhelan en su corazón casarse se casen. Pero a veces vivimos en función, ay, es que nada que llega, ay, nada que aterriza, ay, no lo veo, es que no veo nada, Dios mío. Y el mundo diciéndole, mira, se casó esta, y tú, y le pasan a un espejo ahí. Ay, ese es. Y el espejo le dice, ven, sígueme, ven. Y usted se va detrás del espejo y resulta que es el año en donde Dios quiere fortalecer su vida espiritual. El que no aprende a estar solo no puede vivir con otro. Tenemos que aprender primero a estar solos para luego sí compartir la vida con otros. Pero si yo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y Dios quiere sanar los chichones, las heridas, los golpes del pasado, para que cuando usted llegue a ese matrimonio no llegue a ponerle más leña a ese fuego, sino que usted llegue ¿qué? A ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Porque usted ya no tiene el chichón, ay, no me miró mi mujer, ay, hoy no me dijo que estoy simpático, ay, no me dijo nada. A veces no le dicen a uno nada. Y lo mismo uno de esposo a veces no les dice nada a las esposas. Ay, no, y no me dijo que estoy bonita y yo que me había arreglado el pelo. Ay, mire, me arreglé el cabello, las uñas para él y nada. Y uno, ¿qué me hice de raro? Ay, cambiaste el cuadro de la casa. No podemos vivir en función de los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se deje engañar por los afanes. El afán te lleva a aferrarte a las cosas. El afán te lleva a obrar de forma indebida. Atacado o no, dígale al del lado, atacado o no. El afán te aleja del propósito de Dios. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. El afán va a hacer que tus pensamientos ¿qué? Se confundan y te desvíes del compromiso que tienes con el Señor. Muy bien, entonces, ¿cuántos están saliendo de Ur? ¿Ya salieron de Ur? ¿Cuántos van en camino a Harán? ¿Cuántos llegaron a Harán? ¿Cuántos estaban en Harán ahí dormidos? Está uno ahí. Ay, este Harán está espectacular. Ay. Dígale al de lado, Harán es tierra seca y árida. Dios no quiere que nos quedemos en Harán. Entonces, ¿cómo seguir en ese camino de bendición? 5 cosas rápidamente para que caminemos hacia la tierra que Dios nos va a mostrar. Número 1, identifica con precisión lo que te está distrayendo o lo que te puede distraer. Sea el apego a las personas, sea el apego a lo material, sea el conformismo, sea la comodidad o sea el afán de este mundo. ¿Qué te está impidiendo caminar? Identifícalo. Número 1, identifica tu distractor. Para que usted cuando el diablo venga a ofrecerle el espejo, usted le diga, no, yo no cambio oro por espejo. Indio no ser bruto, diablo.
Dígale al diablo, este indio no es bruto, Dios me ha dado inteligencia. Isaías 11:2 dice que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es inteligencia. 6 cosas que el Espíritu Santo le da a una persona y dentro de esas, inteligencia, sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, poder, temor de Dios. Entonces, indio no ser bruto, yo no soy bruto porque yo pido sabiduría y Él me la da. Él me da inteligencia, no cambiar oro por espejo. Número 2, vamos a pedirle a Dios hoy que nos recuerde cuál es la meta. ¿Hacia dónde debe proyectarse usted en este año? No en los afanes del mundo, no en lo que el mundo le dice, sino en lo que Dios le dice. Número 3, obedezca a Dios. Si Dios le dice vaya, no se quede en Harán, siga. ¿Qué pasa con la obediencia? Desata el favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Y me encanta, y vuelvo y lo digo, Daisy dijo, el favor de Dios es tener la marca que nos hace diferentes, que hace que la mano bondadosa de Dios esté sobre nuestra vida y todo nos salga bien. La obediencia desata el favor. Número 4, elimina esas excusas de tu mente que no te dejan avanzar. No es por plata, Dios lo va a proveer. Y finalmente, active la fe. ¿Usted va a caminar por qué? ¿Por vista o por fe? Por fe. Marche, marche. Aunque usted no sepa, uno a veces, y en estos días lo estaba hablando con mi esposa, estamos orando por una decisión que tenemos que tomar. Y yo en mi corazón sentía miedo y yo le dije a Dios, siento miedo. Y Dios me dijo, marcha hacia la tierra que yo te mostraré. ¿Qué implica eso? Fe. Usted no sabe para dónde va. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿y tú sabes para qué va a servir eso? Ni idea. Pero yo le obedezco a Dios. Y sé que Dios en su momento dirá para qué va a ser. Por lo pronto, camine. Menos mal ella no es la que retrasa, sino la que avanza. Entonces, esa es la clase de gente con la que debe uno andar, con el que lo empuja a uno a avanzar, no el que lo ayuda a retroceder. Ella me dijo, avancemos. Y esa ha sido mi oración, Señor, ayúdame a avanzar por fe, no por vista. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía claro para dónde iba, simplemente obedeció. ¿Qué te va a exaltar en este año? La obediencia. Obedecer. Así que lo animo a que usted se ponga de pie, vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos mueva de nuestro Harán. O si estamos en camino hacia esa tierra que Él nos va a mostrar, que podamos desprendernos de las personas que nos van a retrasar. Que podamos dejar hoy el apego a lo material. Que podamos romper el conformismo, la comodidad. Y que no nos dejemos presionar por el mundo. Padre, yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que a cada uno de los que hoy dispuso en su corazón venir a tu casa, tú le reveles el llamado. Tú dijiste en la palabra, o tú dices en la palabra, que elegiste a Abraham para que él fuera quien le enseñara a sus hijos y a su familia a obedecerte a ti, a que permanecieran en tus caminos. Yo creo que a cada uno de nosotros nos has dado un proyecto, un llamado para este año. Así que yo le animo a que usted levante sus manos y reciba hoy. Si usted aún no la tiene clara, diga, Señor, yo no sé para dónde voy, no tengo claro el llamado. Padre, yo te pido hoy en el nombre de Jesús, que aquellos que aún no ven con claridad hacia dónde tienen que caminar, tú les muestres. Nuestra oración hoy está dirigida a que nos hagas crecer en primer lugar en lo espiritual. Muestra los proyectos espirituales que hay en este lugar. Recuérdanos, Señor, porque a veces nos distraemos y nos quedamos en la tierra seca y árida y se nos olvida. Así como se lo recordaste a Abraham, recuérdale a aquel que hoy no tiene claro, se le olvidó hacia dónde tiene que caminar. Muestra los proyectos espirituales de crecimiento, Señor. Pon tú el querer como el hacer.
Perdónanos, Señor, si en medio de ese camino nos hemos quedado en Harán. Perdónanos por conformarnos con tan poco. Perdónanos por tener una mentalidad de escasez. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que rompas en este lugar la escasez espiritual. El creer que ya lo hemos conseguido todo, que lo hemos experimentado todo. Señor, las experiencias de ayer son valiosas y las miramos como esos altares que nos permiten recordar lo poderoso que eres tú. Pero creemos que ayer ya pasó y que te necesitamos hoy. Necesitamos una experiencia nueva en este tiempo que alimenten las fuerzas para seguir hacia la tierra prometida. Padre, hoy rompemos y echamos fuera de nuestra vida todo odre viejo que no nos deja recibir lo nuevo. Padre, yo te pido una oleada de lo nuevo ahora en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Permíteme visionar, permíteme ver hacia dónde tú quieres que me dirija. Yo recibo hoy lo nuevo, recibo lo nuevo, recibo lo nuevo, me despojo de lo viejo y recibo lo nuevo. Y te doy gracias por las experiencias que viviré contigo en este año, las experiencias en este camino de bendición, en el nombre de Jesús. Decido no quedarme más en Harán. Ahora te presentamos, Señor, los proyectos, los propósitos personales, laborales, profesionales, en el nombre de Jesús. Aviva, Señor, los proyectos, sueños adormecidos por Harán, despiértalos en este lugar. Sueños empresariales, despiértalos. El Señor le dice a una persona que ha dicho, no tengo lo suficiente para empezar. Dios te dice, empieza por lo pequeño. Sé fiel en lo poco y yo en lo mucho te pondré. Pero arranca. Ahí está la fe, arranca. Háblanos, Señor, en esta mañana. Háblale a cada corazón que necesita hoy visión. Padre, que se establezcan empresas. Bajamos ideas del cielo ahora. Proyectos del cielo a nuestra vida. Y el Señor también te dice a ti que has pensado que ya eres muy adulto para empezar de nuevo. Dios te dice, Abraham empezó a los 75, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo acelero los tiempos, yo multiplico. Mi palabra dice que aún en los tiempos maduros darán fruto, pero crece primero espiritualmente, comprométete. Aún hay tiempo. Yo hago reverdecer la pasión. Yo hago reverdecer lo que se había adormecido. Levanto las manos del que está caído, del que lo ha intentado, y declaro sobre ti ahora un esfuerzo sobrenatural. Vienen fuerzas sobrenaturales para que puedas ser valiente y esforzado. Padre, te pido sueños profesionales en este lugar. A los jóvenes el Señor les dice, no dejen de soñar en lo que yo les he puesto en el corazón. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré hasta los confines de la tierra. Yo soy tu proveedor. Desde joven quiero que experimentes con mi presencia. Quiero marcarte y quiero que a través tuyo, tus hijos, tus generaciones sean bendecidas. Este es un tiempo en donde Dios se va a manifestar poderosamente en los jóvenes. Al joven que le crea, yo le mostraré. Dice mi palabra que los jóvenes tendrán sueños. Me manifestaré sobrenaturalmente en ti. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Todo lo que necesitas está atado a mí, te dice el Señor. Padre, y oramos para que en los jóvenes se despierte pasión por tus proyectos. En el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por los adultos que se congregan en este lugar, para que despiertes proyectos, para que multipliques el oro en sus manos y ellos puedan, Señor, sembrar en los jóvenes.
dejando generaciones que te amen. Padre, hoy echamos fuera de nuestra vida el conformismo, echamos fuera de nuestra vida la comodidad. Te pedimos hoy que nos incomodes. Yo te pido que me incomodes, que pongas en mí esa necesidad de moverme. Inquiétame espiritualmente para avanzar, para progresar en el nombre de Jesús. Que cuando yo me esté otra vez acomodando a la tierra de Harán, tú me muevas la silla, como se la moviste a Elías en el arroyo Querit. Sécalo, sécalo, Señor, para que al final yo pueda decir: esto lo ha hecho el Señor, y tú recibas la gloria y la honra, y yo pueda llevarme la bendición. Tus bendiciones no añaden tristeza. Por eso te alabamos y te bendecimos. Padre, activamos la fe de aquel que no la tiene, en el nombre de Jesús. Si usted necesita fe hoy, vamos a orar para que Dios lo fortalezca en esa fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que uno no ve. Caminamos por fe y no por vista. Dios, yo te pido que hoy los que necesitan fe caminen. La fe se activa caminando. Y el Señor me dice que en medio de ese camino que activa la fe hay temor. Y a uno le da miedo caminar en una dirección que tal vez lo lleve al fracaso. Pero el Señor dice hoy: yo te llevaré por sendas de justicia por amor de mi nombre, si me obedeces. Danos la fuerza, Señor. Danos la valentía para caminar por fe. Yo te pido valentía ahora. Valentía para tomar decisiones, para movernos por fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora te presento las necesidades personales de cada uno en este lugar. Hay necesidades financieras, hay necesidades emocionales, hay necesidades laborales. Padre, yo te las presento delante de ti. Y te pedimos en el nombre de Jesús que conforme a tu buena voluntad sean respondidas. Tu palabra dice que debemos clamar por el pan nuestro. Yo te pido hoy por las necesidades, el pan nuestro. Y si usted tiene una necesidad particular, levante su mano y dígale: Señor, aquí está la necesidad. Tú eres mi proveedor. Danos descanso, Señor. Abre la puerta, pon el contacto divino. Apareja los tiempos, Señor. Allana las sendas, derriba las montañas en el nombre de Jesús. Actúa a favor de los que te temen. Actúa en esta mañana, Señor. Desatamos esas cosas que impedían que recibiéramos la bendición. Atamos a la potestad del aire. Atamos al espíritu príncipe de Persia en el nombre de Jesús. Todo aquello que estaba impidiendo que recibiera la respuesta, yo lo ato, lo encadeno, lo enmudezco y lo echo fuera de este lugar. Y declaro ahora en el nombre de Jesús que hay ángeles trayendo respuestas. Desato las respuestas en tu vida. Milagros financieros sobrenaturales ahora, en el nombre de Jesús. Sanidades sobrenaturales ahora, emocionales, físicas. Restauración de relaciones, cambios de trabajo, nuevos empleos, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú peleas por nosotros. Dejamos la carga en tu presencia y te pedimos ahora que des un bautismo de paz en este lugar. Paz en la mente y paz en el corazón. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.